Hare Krishna. Saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy, texto 38, capítulo 15, canto primero. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Swarat Pautram Vinajinam Atmana Susamam Gatim Toya Nivyapatim Bhumer Abhyasinchat Gaya Vaya. La traducción del verso es la siguiente. Después, en la capital de Hastinapura, coronó a su nieto como emperador y amo de toda la tierra bordeada por los mares, quien estaba preparado y era igualmente apto. Creo que antes que vayamos al significado, ya que transcurrieron bastantes días y en los cuales detuvimos la lectura de todo este capítulo y la continuidad ahí se detuvo. Entonces vale la pena recordar todo lo que está ocurriendo aquí, todo el contexto en el cual se está desenvolviendo todo esto. Y es que el capítulo 15 es titulado así: los Pándavas se retiran oportunamente. Y es en el capítulo en el cual los Pándavas reciben la noticia de que Krishna ya no está en el planeta. En realidad Arjuna ya sabe, Arjuna es quien trae la noticia consigo. Llega donde su hermano Yudhishthira, que es el hermano mayor de los Pándavas y que aparte era en ese momento el emperador, el rey, como ahora vamos a leer en el significado. Entonces, Arjuna trae esa noticia para su hermano Yudhishthira y los Pándavas, encabezados principalmente por Yudhishthira, él es quien toma esta iniciativa. Habiendo escuchado que Krishna se fue, entonces él corona a su nieto, como lo acabamos de leer, y decide romper prácticamente con todo vínculo familiar y todas sus responsabilidades familiares. Deja sus responsabilidades después de haber coronado a su nieto, como aquí lo estamos viendo en el verso de hoy. Entonces, si los Pándavas, los hermanos de Yudhishthira, los hermanos menores, al ver que él está haciendo eso, comprenden lo que él está haciendo, porque como también lo leímos en este capítulo y lo vamos a ver más adelante, Yudhishthira, siendo el rey, corona a su nieto para que se encargue de todas las responsabilidades reales de la realeza, y él prácticamente se vuelve como un mudo, eso es lo que dice el texto, como un mudo, como un sordo, no hablaba con nadie, no estaba ya no era el mismo Yudhishthira, digamos. Y los Pándavas ven eso y comprenden, saben muy bien qué es lo que él está haciendo. Y lo que él está haciendo es preparándose para, por un lado, dejar la casa real para ir al bosque. Y ir al bosque significa prepararse para su muerte con la conciencia, con la mayor claridad de conciencia posible. Los Pándavas entienden eso y lo siguen. Entonces, en este verso que acabamos de leer, Arjuna ya relató para su hermano que Krishna se fue. Entonces, Yudhishthira, habiendo recibido esa noticia, se prepara y una de las cosas que hace en esa preparación es esto que acabamos de leer. En la misma capital donde ellos vivían, coronó a su nieto como emperador y amo de toda la tierra bordeada por mares. Ese nieto estaba preparado y era igualmente apto. Ok, ahora sí, entonces vamos al significado. Toda la tierra, bordeada por los mares, se hallaba bajo el régimen del rey de Hastinapura. Maharaj Yudhishthira formó a su nieto, Maharaj Parikshit, quien era igualmente apto,
en lo referente a la administración del Estado en términos de la obligación del rey para con los ciudadanos. Así pues, Parikshit fue subido al trono de Maharaj Yudhishthira antes de que éste partiera de vuelta a Dios. En cuanto a Maharaj Parikshit, el significado es, significativo, el uso específico de la palabra Vinayinam. ¿Por qué al menos hasta la época de Maharaj Parikshit se aceptaba al rey de Hastinapura como emperador del mundo? La única razón es que la gente del mundo era feliz en virtud de la buena administración del emperador. La felicidad de los ciudadanos se debía a la abundante producción de cosas naturales, tales como granos, leche, frutas, hierbas, piedras preciosas, minerales y todo lo que la gente necesitaba. Ellos estaban exentos, incluso, de todos los sufrimientos físicos, ansiedades y perturbaciones causadas por los fenómenos de la naturaleza y otros seres vivientes. Como todo el mundo era feliz en todos los aspectos, no había ningún resentimiento, aunque a veces había batallas entre los reyes estatales por razones políticas y de supremacía. Todo el mundo era adiestrado para alcanzar la meta máxima de la vida y, en consecuencia, la gente también estaba lo suficientemente iluminada como para no reñir por cosas insignificantes. La influencia de la era de Kali se infiltró gradualmente en las buenas cualidades tanto de los reyes como de los ciudadanos, y por lo tanto se desarrolló una situación tensa entre el gobernador y el gobernado. Pero aún así, incluso en esta era de disparidad entre el gobernador y el gobernado, puede haber beneficio espiritual y conciencia de Dios. Esa es una prerrogativa especial. Allí termina el significado. Bueno, entonces aquí hubo un par de cosas, un par de palabras interesantes aquí en el significado. Como digo, la parte histórica y cronológica sería esa. Yudhishthira está haciendo esto antes de partir, antes de desentenderse de todo lo social y todo lo que de alguna manera está relacionado con sus roles, estaba relacionado con sus roles temporales, digamos, con sus roles temporales. Y él decidió ahora centrarse única y exclusivamente en su rol eterno, que es el servicio a Krishna y su comunión con Krishna, ¿no? Y aquí Prabhupada, en el significado, vemos que hay un par de datos, como digo, em, que también aportan a un análisis de carácter social que podamos hacer. Vamos a ver. Aquí encontramos lo primero. Una cualidad, en este caso, de Parikshit, que era el nuevo rey, el nieto del actual rey que fue coronado. Yudhishthira es el actual rey y Parikshit es el nuevo, el nieto de ellos. Se menciona que esta es una cualidad de Parikshit, pero que también estaba presente en la persona de Yudhishthira, y es que ellos eran buenos en lo referente a administrar el Estado en términos de la obligación del rey para con los ciudadanos. En términos de la obligación que el rey tiene para con los ciudadanos. En algunas otras ocasiones también leímos y aparecen cierta información de este tipo en los escritos, en las traducciones que Prabhupada hace. Y así como ahora, que aparece un rey o se describe a un rey que no solamente va a ser bueno en obligar, digamos, a las personas a poner leyes o cobrar impuestos, o proteger también, que forma parte
de las responsabilidades de un líder, no solamente un rey, que también el concepto del rey está un tanto lejano para nosotros. Si bien es verdad, sabemos cómo funciona, al menos en teoría, porque ya nosotros, eh, nacidos en este tiempo y en este lado del planeta, no tenemos experiencia directa de vivir bajo un reinado, ¿no? Sabemos, al menos en teoría, cómo funcionaba y cómo funciona. Y aquí Prabhupada escribe eso de cómo el rey o el líder, en aquel tiempo el rey tenía unas ciertas obligaciones para con los ciudadanos. No necesariamente solo al contrario, sino que era, em, la participación y la reciprocidad era igual. Había deberes de unos y deberes de otra parte, de una parte y de la otra. Y, siendo el rey el quien tiene una mayor responsabilidad y quien tiene un cargo de mayor privilegio, podríamos decir, entonces él es quien naturalmente tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa, en el sentido de que si había un desorden social, el rey, de acuerdo con las descripciones que recibimos de esta antigua sociedad védica, el rey era a quien se le consideraba responsable por eso, por el orden o en el caso de que hubiera desorden. Él velaba porque cada persona tuviera, por un lado, sus necesidades satisfechas, y es todo un esquema social bastante interesante, cómo se describe que funcionaba en aquel tiempo. El rey se ocupaba en que cada sector de la sociedad tuviera sus necesidades satisfechas, porque una vez satisfechas sus necesidades básicas, entonces su aporte a la sociedad iba a ser con mayor agrado, ¿no? Eso sumado al hecho de que, de acuerdo con estas descripciones, esa antigua sociedad védica mm, distribuía ciertos roles vocacionales con mucha pericia. O sea que en general las personas eran orientadas para que cada quien, ofreciera a la sociedad sus propias em, habilidades vocacionales, cosa que hoy por hoy se sabe que es muy grato y satisfactorio el poder ocuparse en algo que me sea natural, en actividades, en mis propias virtudes, talentos y vocaciones, aquellas cosas que me son natural. Si tengo cierta satisfacción, si tengo mis necesidades satisfechas, necesidades básicas, para entonces poder ocuparme en mis labores vocacionales con tranquilidad, el resultado de ello siempre eh, es beneficioso, ¿no? Porque la persona está más satisfecha y el trabajo que realiza es hecho con mayor agrado, y por lo tanto los demás que lo rodean reciben el resultado de ese trabajo con mayor agrado. Y lo mismo al revés. Tal vez tenemos una experiencia más clara de lo que sucede al revés, de cómo a ciertas actividades, ciertos roles sociales, algunas personas los cumplen simplemente por salir del paso, y es desagradable eso. Como creo que en Latinoamérica es un ejemplo que prácticamente todos sabremos de ello, de cómo llegar tal vez a un hospital y ser golpeado por la cantidad tan a veces absurda de burocracia y de mal recibimiento al cliente y ese tipo de cosas. Sabemos que eso sucede, eso es muy frecuente, ¿no? Que alguien que necesita realmente atención y ayuda en el campo, en el área aquí ahora de la salud, digamos, alguien que llega a un hospital, no siempre es atendido y recibido por todo un personal que al 100% está feliz con su vocación y contentos y reciben con agrado al paciente. No, incluso en hospitales que puedan ser, como decimos, privados, ¿no? Incluso a pesar de que el incentivo económico sea mayor, eso tampoco garantiza de que el personal que está allí está trabajando con completo agrado por su propia vocación. Hay otros factores, pero el punto es que, que si una persona eh, vive de acuerdo con sus virtudes, talentos y vocaciones,
podrá llevar ella misma una vida más satisfactoria y reflejarlo a los demás. Y volviendo con Pariksit y Yudhishthira, el rey actual, y Pariksit, el nieto, ellos todavía vivían en esta época en la cual el rey se ocupaba de todo esto. El rey se ocupaba de que hubiera buena educación para que el niño fuera orientado desde la edad temprana hacia, orientado hacia él mismo, que el niño pudiera, que es lo que hoy sucede. Algunas personas van en esa, lo han tomado incluso como otra forma de hacer mercado, ¿no? El comercial y comerciar y lucrar, digamos, hacer todo un mercado en relación al autoconocimiento. Ujú. Y esa era la educación que antaño se recibía. El rey se preocupaba porque los profesores locales de cada pueblito estuvieran satisfechos y fueran profesores de verdad. Y esos profesores podían orientar al niño en sus vocaciones para que el niño creciera con ese autoconocimiento de manera natural y pudiera entonces eventualmente ser un ciudadano funcional, satisfecho. Por lo tanto, la labor de su trabajo era agradable para todos, etcétera. Y esa era una de las responsabilidades, voy a volver, era una de las obligaciones del rey para con los ciudadanos, de que él se preocupaba por eso, porque todos estuvieran satisfechos en sus campos, en sus áreas de trabajo, para que cada quien estuviera feliz en la medida de lo posible y pudiera aportar algo de mayor valor a la sociedad. Vamos un poco más abajo. Bueno, aquí Prabhupada sigue hablando de algo similar, que en ese tiempo había una buena administración tan buena que había abundancia en la producción de cosas, granos, frutas, leche, hierbas, minerales, piedras preciosas. Todo esto era distribuido apropiadamente entre la población, de acuerdo como lo describen estos textos. Y debido a que desde la edad temprana, ayer lo dijimos, ayer hablábamos de la necesidad de la educación espiritual desde la edad temprana, ¿no? Y en esta sociedad védica funcionaba así, ¿no? Y debido a esa educación sólida y, y sustancial en la edad del niño, entonces la persona crecía con una conciencia más despierta y unos ojos diferentes. Y no necesariamente llegaba el adulto, que es lo que sucede hoy por hoy, con una necesidad incontrolable de explotar los recursos, explotarse a sí mismo, explotar a otros, y etcétera. Por lo tanto, no había la necesidad de explotar los recursos, lo que acabamos de leer aquí ahora. Si hay recursos en abundancia, por un lado, y luego tenemos seres humanos que no están con ese hambre de explotar, entonces naturalmente la abundancia va a ser mayor todavía. Y el ambiente, desde luego, mucho mejor. Vamos a bajar un poco más. Aquí está lo que acabamos de decir. Todo el mundo era adiestrado para alcanzar la meta máxima de la vida. Y en consecuencia la gente también estaba lo suficientemente iluminado como para no reñir por cosas insignificantes. Ayer decíamos esto, ¿no? Como uno no es adiestrado, no está educado, estamos faltos de educación, incluso por cosas tan insignificantes y por tonterías terminamos en desacuerdos y en enemistades. Y yo no le hablo a tal persona de hace años enteros por una cosa tan mínima, tan absurda a veces. Y todos sabemos de eso, todos tenemos experiencia de eso, ya sea experiencia personal o alguna persona cercana o haber visto a alguien al menos. A alguien habremos visto a que haya sucedido esto, ¿no? Por realmente una cosa muy pequeña, armar un malentendido muy grande. Por lo tanto, mientras avanzaba Kali Yuga, se desarrolló una situación tensa entre el gobernador y el gobernado. Esto ya no necesita explicación, todos sabemos cómo funciona. El gobernante
saca provecho del gobernado, el gobernado se queja del gobernante, ayer lo mencionábamos un poco, el gobernante parece que se vuelve insensible con las necesidades de los gobernados y juega con ellos, promete cosas y no las cumple, y eso ya sabemos. Luego los gobernados se quejan del presidente, del gobernante, y ellos mismos tienen tantas desórdenes en su propia vida que no es posible percibirlos porque están faltos de educación espiritual, y finalmente es un caos, ¿no? Y muchas personas que forman parte del grupo de los gobernados en ocasiones entran a ser gobernantes y expresan la misma brutalidad en ocasiones. Y a veces no hace falta que del grupo de gobernados salga uno hasta que se vuelva un presidente de la nación. A veces simplemente con ocupar ciertos cargos que a veces son en realidad muy insignificantes, pero ya de parte de los gobernados, en algunas ocasiones simplemente el recibir cierto cargo, cierta responsabilidad en una institución o en una ONG, en cualquier otro tipo de grupos sociales que tengan esa necesidad de jerarquía. Y tan pronto como hay la oportunidad de aplastar a otros y de, sí, de satisfacer esa necesidad de poder, aquella persona que forma parte de los gobernados utilizará esa posición, esa jerarquía para satisfacer sus propios deseos desordenados, digamos. Ahí hay muchas cosas extrañas, desde la lujuria, desde la avaricia, la insensibilidad, y etcétera. Y claro, si alguien, lo mismo ocurre cuando alguien se pueda volver hasta un presidente de la nación, pero en cargos menores, como digo, en otros cargos menores, sí, obviamente no le pasa a todas las personas, pero es muy común verlo. Específicamente si uno no está suficientemente, si uno no tiene la suficiente moral, la suficiente cordura como para plantearse lo que uno está haciendo, lo más seguro es que uno terminará eh, em, exprimiendo aquellos cargos de responsabilidad que se me dan para satisfacer mis propios deseos, ¿no? Y bueno, aquí terminamos con esto que Prabhupada dice. Aún así, incluso en esa disparidad entre gobernado y gobernador, puede haber beneficio espiritual y conciencia de Dios. Esa es una prerrogativa especial. Como bien decíamos ayer también, Dios no está limitado, ¿no? En caso de estarlo, no sería Dios. Ayer decíamos, Dios no está limitado ni por el plástico ni por el concreto. No quiere decir que entre más concreto, menos Dios. Menos capacidad tiene el pobre para poderse manifestar en mi vida. Entre más plástico, menos capacidad tiene Dios para manifestarse en mi vida. En realidad, no es así. Realmente la presencia de Dios no está limitada por cuánto plástico me rodea o por cuánto cemento y concreto me rodean. Esa capacidad de Dios sigue estando igual. Eh, la, la- la- la presencia de Dios y la energía espiritual proveniente de Dios, porque en realidad todo forma parte de la energía de Dios, incluso las cosas materiales, ¿no? Son parte de la energía de Dios. Y en medio, rodeado de cosas artificiales, aún así esas cosas artificiales siguen siendo emanaciones de Dios. Y podemos ver con ojos diferentes todo lo que nos rodea, incluso aquello que es artificial, entre comillas. Y aquí acabamos de leer, Prabhupada escribiendo que incluso en este momento que hay tantas desórdenes políticos muy grandes, y económicos, y ecológicos, y morales, aún así, de acuerdo con las escrituras, debido a que se sabe que Kali Yuga es tan desordenado y que ejerce una presión tan grande a los individuos, a las almas, entonces se describe como una de las, o esa prerrogativa que Prabhupada mencionó aquí, prerrogativa especial, a pesar de tantos
elementos contrarios, aún así en Kali Yuga el avance espiritual está dispuesto a todos. Y principalmente, y así el corazón de toda la práctica espiritual en Kali Yuga es el canto de los nombres de Dios. El canto constante de los nombres de Dios, el escuchar, dedicar una porción de mis días a escuchar aquel mensaje que viene de Dios, aquellos temas relacionados con Dios. Pueden ser que sean los mismos mensajes, los mismos temas a diario, pero esas conversaciones, esos libros, toda esa información espiritual tienen la potencia de transmitir la realidad espiritual y por lo tanto mantener mi corazón más protegido y mi inteligencia más protegida. Y a pesar de tantos desórdenes externos, se describe en los textos sagrados de cómo en Kali Yuga, en un sentido, Kali Yuga es súper genial porque el, el esfuerzo y todos los requisitos para llevar una vida espiritual son menores, solamente con el canto de los nombres de Dios, como digo, como un eje central. Y luego vienen otras cosas, todo lo demás que podamos hacer en el esfuerzo de cultivar nuestras cualidades personales, etcétera. Pero de acuerdo con las escrituras, en Kali Yuga, en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, a Kali Yuga se le quiere mucho. Hay muchas personas sabios, que aprecian Kali Yuga por el hecho de que en Kali Yuga, simplemente con el canto del santo nombre, se pueden alcanzar los mismos resultados que en épocas anteriores los grandes yogis alcanzaban haciendo meditación de años enteros, haciendo grandes austeridades. En Kali Yuga se alcanza el mismo resultado, la perfección espiritual, con el canto de los nombres de Dios. Y ese canto de los santos nombres de Dios hace, de acuerdo, obviamente siguiendo los pasos de los grandes devotos previos. El Bhagavatam describe eso, que el canto constante de los santos nombres, siguiendo los pasos de las personas que ya transitaron con éxito esa vida espiritual, es el sendero libre de temor, libre, no hay duda de que ese sendero lo puede llevar a uno hasta la máxima perfección. Y el estudio, como ahora estamos haciendo, refuerza da más fuerza y más claridad a nuestra propia vida y a nuestra forma de cantar el santo nombre de Dios. Muy bien, entonces que sea un bonito domingo para ustedes y nos vemos mañana. Hare Krishna.